Las calles empedradas de Cusco, aún frías por el rocío de la madrugada, devolvían el eco solitario de unos pasos cansados. Un hombre, quizás un antiguo guía turístico o el dueño de una agencia de viajes ahora en quiebra, caminaba lentamente por la calle del medio, con la mirada perdida en las persianas metálicas bajadas, oxidadas por el abandono. Los carteles de restaurantes, descoloridos por un sol que ya nadie parecía disfrutar, colgaban como lápidas de una época dorada. Las tiendas de artesanías, que antes rebosaban de chompas de alpaca y cerámicas coloridas, ahora eran cuevas oscuras y polvorientas. Cusco, el ombligo del mundo, el corazón vibrante del turismo sudamericano, se sentía como una ciudad fantasma, una ruina moderna que aún no terminaba de aceptar su propia muerte. El hombre se detuvo frente a lo que fue una popular chocolatería. Su voz, un susurro tembloroso, cortó el silencio helado de los Andes. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos a esto? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Nadie había protestado. Nadie había organizado boicots ruidosos. No hubo un escándalo viral que incendiara las redes sociales de la noche a la mañana. Simplemente, los turistas, en especial aquellos de alto gasto provenientes de Europa, Norteamérica y Asia, se fueron. Se fueron en silencio. El día en que el sonido de un thank you o un merci se extinguió en la plaza de armas, reemplazado por un silencio incómodo, nadie en Perú imaginó que era el primer temblor de un terremoto devastador. Siento que no somos bienvenidos. Me parece que me están cobrando de más. Esas pequeñas incomodidades, como piedras en el zapato, fueron carcomiendo la alegría del viaje. Con el tiempo, esa sensación se transformó en una decisión callada, firme y definitiva: no volveremos. No era rabia, no era odio. Era algo mucho más profundo y letal: decepción. El turista que se va en silencio es el más peligroso de todos, y Perú tardó demasiado en entenderlo. Ahora, parados en medio de la desolación, los que antes se beneficiaron de la bonanza turística comenzaban a comprender, por fin, la magnitud del daño que sus acciones habían causado en el corazón de sus huéspedes más valiosos. Esta es la crónica del colapso silencioso de la industria que era el orgullo de una nación. Una historia de cómo la codicia a corto plazo y la indiferencia pudieron poner de rodillas a un gigante alimentado por la confianza. De cómo el voto silencioso de miles de viajeros se convirtió en el veredicto más severo. Si escuchas esta historia hasta el final, entenderás por qué un simple acto de darse la vuelta y marcharse sin decir nada puede tener un poder tan inmenso. Y quizás, solo quizás, tu forma de ver el mundo, y a quienes nos visitan, cambiará para siempre. Comencemos. Esta es la verdadera razón por la que el corazón turístico del Perú dejó de latir. En el corazón de Cusco, el mercado de San Pedro era un universo en sí mismo. Un torbellino de colores, olores y sonidos que embriagaba a cualquiera. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el de las frutas exóticas y las especias andinas. Pero hace unos años, antes de la Gran Quietud, su principal motor era el murmullo constante de idiomas extranjeros. María, una joven vendedora en un puesto de textiles finos de alpaca, conocía bien ese ritmo. Cada día, su pequeño local se llenaba de turistas europeos y norteamericanos, gringos como les decían sin malicia, que tocaban con admiración la suavidad de las bufandas y se probaban con alegría los coloridos chullos. La primera en notar la extraña arritmia en ese pulso vital fue ella. Un martes, se dio cuenta de que no había escuchado ni una sola frase en inglés en toda la mañana. Solo español y quechua de los locales. La clientela que compraba, la que de verdad dejaba buena plata, parecía haberse desvanecido. El resto del mercado bullía con turistas nacionales o de países vecinos, que regateaban más y compraban menos. Jefe, le dijo a su patrón, un hombre corpulento y de bigote espeso llamado Ernesto. Hoy no ha venido casi ningún gringo. Es raro. Ernesto soltó una carcajada mientras contaba un fajo de billetes. Tranquila, María. Debe ser por las temporadas. Ya volverán, siempre vuelven. Es Cusco, ¿entiendes? Machu Picchu no se va a mover de sitio. Esta es una mina de oro. El resto de los vendedores asintió, contagiados por su confianza ciega. Pero esa profecía optimista sería desmentida de una forma lenta, silenciosa y brutal. Unas semanas después, María se encontró desempolvando un pequeño cartel escrito a mano en un inglés impecable. Special offer, 100% baby alpaca. El cartel llevaba tanto tiempo allí que una fina capa de polvo se había acumulado sobre él. Nadie lo había leído. Nadie había preguntado por la oferta. Oye, ¿es verdad?
pensó en voz alta. Hace semanas que nadie me pregunta nada en inglés. En ese instante, una pequeña y fría semilla de ansiedad se plantó en su pecho. Mientras tanto, en la misma plaza de armas, doña Elvira, una mamacha que vendía anticuchos en su carrito por las noches, había sentido el cambio de una forma más personal. Los gringos siempre me sonreían y decían, delicious, aunque apenas lo probaran. Y siempre dejaban propina. Ese sencillo, ese cariño, me alegraba la noche, le contaba a su comadre. Pero esas sonrisas y esas monedas extra también habían desaparecido. Últimamente no veo a ninguno. ¿Se habrán aburrido de mis anticuchos? Su comadre, mientras tejía, suspiró. No creo, Elvira. Algo está pasando. Mi hijo, que es taxista, dice lo mismo. El fenómeno se repetía como un eco en cada rincón del país que vivía del turismo. En los hoteles de lujo de Miraflores, en Lima, los carteles de bienvenida en inglés y japonés empezaban a acumular polvo en los mostradores de recepción. Los manuales de protocolo para huéspedes extranjeros se guardaban en cajones olvidados. La tasa de ocupación bajaba lenta pero inexorablemente. En las reuniones de directorio, se discutían planes para reactivar el mercado norteamericano, pero nadie podía articular la razón exacta de su partida. Solo había una certeza, y era la más desconcertante de todas: los turistas no se habían ido enfadados. No hubo quejas formales en los libros de reclamaciones, no hubo discusiones a gritos en los lobbies, no hubo campañas de desprestigio en redes sociales. Simplemente, desaparecieron. Se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Ese silencio era el presagio más aterrador. Nadie en el sector turístico peruano se tomó la molestia de investigar en serio por qué se iban. La fachada de la ciudad seguía pareciendo vibrante, y mientras el dinero siguiera entrando, aunque fuera menos, la ilusión de normalidad se mantenía. Pero por debajo, en los cimientos de la industria, las grietas ya se estaban formando. Los cambios invisibles siempre se manifiestan tarde, y de forma catastrófica. Perú descubriría mucho después la verdadera razón de esa partida. Pero en ese momento, el país aún no lo sabía. El turista silencioso que se marchaba era la primera campanada que anunciaba el funeral de su industria más preciada. Habían pasado varios meses desde que los turistas de alto poder adquisitivo comenzaron su silencioso éxodo. A simple vista, Cusco todavía parecía mantener su encanto, como una actriz envejecida que se aferra a su maquillaje para ocultar el paso del tiempo. Pero para quienes vivían y respiraban el día a día de la ciudad, la decadencia era palpable. Detrás de la fachada de piedra inca, el corazón económico de la ciudad ya sufría una arritmia severa. Una tarde de jueves, la caja registradora del puesto de María estaba dolorosamente vacía. Ernesto, su jefe, intentaba mantener el optimismo. No te preocupes, María. Mira, ahí vienen unos chilenos, y por allá unos brasileños. El turismo latino nos salvará, decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero María miraba más allá del puesto. Eran las 5 de la tarde, la hora punta en la que antes las calles eran un río de gente. Ahora, el flujo era un riachuelo escaso. Los famosos restaurantes que antes tenían colas de espera lucían mesas vacías. Y lo más alarmante, cada vez más locales comerciales tenían las persianas metálicas bajadas a medio cerrar, un símbolo universal de un negocio que agoniza. Jefe, cada vez hay más puestos cerrados, murmuró María. Su compañera de un puesto vecino se acercó y respondió en voz baja: es que ya no alcanza para pagar el alquiler, amiga. Dicen que muchos están regresando a sus pueblos. En su voz había un miedo contagioso, el miedo a un futuro que se desmoronaba en cámara lenta. En el Valle Sagrado, la situación era aún más dramática. Varios hoteles boutique, de esos que cobraban cientos de dólares la noche, habían colgado carteles de cerrado por temporada baja. Pero esa temporada baja llevaba ya 6 meses. El gerente de uno de esos hoteles, un hombre llamado Carlos, miraba los papeles sobre su escritorio y suspiraba. Los huéspedes europeos eran un encanto. Educados, puntuales, agradecidos. Todo el personal los prefería, le confesaba a su jefe de recepción. Quisiera creer que volverán, pero si no sabemos por qué se fueron, ¿cómo podemos hacer que regresen? La fe chocaba violentamente contra la cruda realidad. Era un dolor sordo que se extendía por todo el sector. Mientras tanto, en la base de la montaña de colores, Vinicunca, la desolación tenía otra cara. Las agencias de alquiler de caballos, que antes no se daban abasto, ahora tenían a los animales pastando ociosamente.
Los dueños de las camionetas que hacían el transporte se quejaban amargamente. El ingreso de un día ahora es lo que antes ganábamos en una hora, lamentaba un conductor. Ya no vale la pena ni subir. El folleto turístico en inglés, con su papel brillante y sus fotos espectaculares, parecía una broma cruel. Esos folletos, apilados en cajas sin abrir, ya no llegarían a las manos de nadie. De vuelta en Cusco, el cambio más simbólico ocurrió cuando retiraron un enorme panel publicitario de una marca de cerveza internacional que se había convertido en un punto de encuentro para los turistas extranjeros. En su lugar, apareció un cartel gigante: se alquila. Pero pasaron las semanas, y luego los meses, y el cartel siguió allí, como una herida abierta en el rostro de la ciudad. La iluminación nocturna de la plaza de armas seguía siendo la misma, pero la luz se sentía fría, vacía, iluminando una ausencia. Frente al carrito de anticuchos de doña Elvira, ya no había nadie. Recordaba con nostalgia las noches en que los turistas gringos le pedían uno más, por favor, en un español torpe pero lleno de alegría. Esas palabras, se daba cuenta ahora, eran el combustible que la mantenía de pie hasta la madrugada. Causita, ¿ya nadie viene? No, le preguntó un colega vendedor ambulante. Parece que no, respondió ella, con la voz quebrada. Pero ninguno de los dos sabía la verdadera razón. Aún no. El colapso invisible de los destinos turísticos peruanos seguía su curso. Una persiana metálica bajaba, luego otra. Un hotel cerraba, luego otro. La ansiedad crecía en el corazón de los trabajadores como un tumor maligno. Pero en ese momento, nadie comprendía la magnitud de la crisis. Pensaban que era una recesión pasajera. Creían que los turistas volverían. Todos se repetían a sí mismos que era solo una mala racha. Sin embargo, esa mala racha era el prólogo de la ruina total del turismo peruano. La razón por la que los turistas se marcharon no fue un gran desastre, ni un acto de terrorismo, ni una crisis política escandalosa. Fue, más bien, la acumulación de miles de microagresiones, de pequeñas estafas y de una palpable falta de hospitalidad, tan sutiles que eran casi imposibles de denunciar, pero tan constantes que terminaban por envenenar la experiencia del viaje. Una tarde soleada, la familia Smith, un matrimonio alemán que había ahorrado durante 2 años para conocer Machu Picchu, llegó al aeropuerto de Cusco. Al salir, fueron abordados por un taxista informal. Amigos, al centro, precio especial, solo para ustedes, les dijo con una sonrisa deslumbrante. El viaje, que un local sabía que no costaba más de 20 soles, terminó con una tarifa de 80. Cuando el señor Smith, confundido, consultó el precio en una aplicación de su teléfono, el conductor simplemente se encogió de hombros. Ah, es que hay mucho tráfico hoy, jefe. Y la gasolina está cara. Es el precio gringo, ustedes entienden. La familia, cansada por el largo vuelo y sin ganas de discutir en un país extraño, pagó en silencio. Bueno, es parte del viaje, dijo la esposa tratando de animar el ambiente, pero la primera impresión ya estaba manchada. Otro día, 2 jóvenes mochileras canadienses, Sarah y Emily, entraron a un restaurante con un balcón con vistas a la plaza de armas. Al recibir la cuenta, notaron un cargo adicional de 30 soles bajo el concepto de servicio de mesa. No estaba indicado en ninguna parte del menú. Cuando le preguntaron cortésmente a la mesera, ésta les respondió con fastidio. Ah, eso es por la vista, pues. Es el impuesto al turista. No era un impuesto real, era una estafa descarada. Las chicas intercambiaron una mirada de incredulidad. No quisieron armar un escándalo. Pagaron, pero la deliciosa comida que habían disfrutado ahora tenía un sabor amargo. Estos incidentes, pequeños individualmente, se multiplicaban por miles cada día. Un turista japonés al que un vendedor de artesanías le juraba que una bufanda era 100% baby alpaca para luego descubrir que era una mezcla sintética. Una pareja de argentinos a la que le robaron la cámara y, al ir a la policía turística, fueron tratados con una burocracia displicente y una actitud de que palta, pero ya fue, no se puede hacer nada. La sensación de ser visto no como un huésped, sino como un cajero automático andante, se estaba volviendo omnipresente. En una pequeña picantería, un turista estadounidense que hablaba algo de español escuchó claramente como el dueño le decía al mozo desde la cocina, a la mesa del gringo, cóbrale el doble por la gaseosa. Ni cuenta se va a dar. El turista no dijo nada. Terminó su comida, pagó la cuenta inflada, dejó el local y decidió en ese mismo instante que no solo no volvería a ese restaurante, sino que tampoco recomendaría Perú a sus amigos.
Quienes sufrían estas experiencias rara vez lo publicaban en Instagram con un titular furioso. No iniciaban campañas de odio. Simplemente, tomaban una decisión silenciosa e íntima: este no es un lugar que me reciba con los brazos abiertos. Y aquí es donde entra en juego una particularidad cultural. El turista de alto poder adquisitivo, acostumbrado a un cierto estándar de servicio y respeto, no discute. Simplemente, tacha el destino de su lista y elige otro. Se van a Colombia, donde la gente los recibe con una calidez genuina. Se van a México, donde la infraestructura turística es más profesional. Se van a Ecuador, que ofrece paisajes similares sin la sensación de estar siendo estafado a cada paso. El sector turístico peruano no se dio cuenta de esta hemorragia silenciosa porque no había gritos. No había escándalos. Los turistas no insultaban, no llenaban los libros de reclamaciones. Solo demostraban su descontento de la única forma que importaba, con sus pies, yéndose para no volver jamás. Esa marea de decepción silenciosa pronto se convertiría en un tsunami que arrasaría con toda la industria. Y para cuando Perú quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. El aire de no ser bienvenido se había convertido en el preludio de la catástrofe. Luego, a la creciente ola de estafas y maltrato, se sumó un factor que terminó de dinamitar la confianza: la inestabilidad social. Las protestas y los bloqueos de carreteras, que durante años habían sido un problema intermitente, se convirtieron en una amenaza constante y paralizante. No fue un evento único y explosivo. Fue un goteo lento y corrosivo de incertidumbre. En las noticias internacionales empezaron a aparecer imágenes de turistas varados durante días en aguas calientes, sin poder subir a Machu Picchu ni regresar a Cusco. Familias con niños pequeños durmiendo en los pasillos de la estación de tren. Viajeros desesperados suplicando por una solución mientras sus vuelos de regreso a casa se perdían. En el corazón de Cusco, en una agencia de viajes, el dueño, Ricardo, miraba las noticias con el rostro pálido. «Esto nos está matando», le decía a su empleada. «Acabo de recibir un correo de una pareja de franceses. Tenían un paquete de lujo de 15 días. Lo han cancelado todo. Dicen que no pueden arriesgarse a quedar atrapados». Su voz estaba llena de impotencia. Él no controlaba las protestas, pero era su negocio el que pagaba las consecuencias. En las redes sociales, el tono de los turistas cambió drásticamente. La decepción por las estafas se convirtió en miedo real. Un video grabado con un celular se hizo viral. Mostraba a un grupo de turistas norteamericanos discutiendo con un piquete de manifestantes en la carretera hacia el Valle Sagrado. «Por favor, solo queremos llegar a nuestro hotel», decía una mujer al borde de las lágrimas. La respuesta de los manifestantes fue dura, indiferente. El video no necesitaba traducción. El mensaje era claro: en Perú, el turista es un peón en un juego político que no entiende, y su seguridad no está garantizada. Ese video fue el punto de inflexión. Un joven blogger de viajes de los Países Bajos, con cientos de miles de seguidores, que se encontraba en Cusco durante uno de los bloqueos, publicó un video titulado «Perú, el paraíso perdido. Mi experiencia atrapado». No era un video de denuncia furiosa. Era un relato tranquilo, casi melancólico, de cómo su viaje soñado se había convertido en una pesadilla logística. «Amo este país, su historia, su gente», decía a la cámara, «pero no puedo recomendarle a nadie que venga ahora mismo. La sensación de no saber si podrás llegar a tu destino o volver al aeropuerto es demasiado estresante. Simplemente no vale la pena el riesgo». El video acumuló millones de visitas en pocos días. Los comentarios eran una avalancha de potenciales turistas cancelando sus planes. «Gracias por tu honestidad, estaba a punto de comprar mis boletos. Mejor voy a Costa Rica. Qué pena, Perú se ve increíble, pero la seguridad es lo primero». Mientras tanto, en la mente de algunos operadores locales, la codicia a corto plazo seguía primando sobre la lógica. En medio del caos, surgieron los servicios de emergencia. Taxis informales ofrecían llevar a los turistas por rutas alternas y peligrosas, cobrando 10 veces la tarifa normal. Algunos hoteles en zonas bloqueadas subieron sus precios astronómicamente, aprovechándose de los que no tenían otra opción. Esta actitud de hacer su agosto en medio de la crisis fue la gota que derramó el vaso. No solo se sentían estafados, ahora se sentían explotados en su momento de mayor vulnerabilidad. En una cafetería de Lima, un turista australiano le contaba a otro: «Es increíble. La gente que bloquea la carretera te impide pasar, y luego viene alguien de la misma comunidad a ofrecerte ayuda, por $500.
Es un secuestro con otro nombre. Esta combinación de inestabilidad y oportunismo fue letal. Para el turista internacional, Perú dejó de ser un destino de aventura y se convirtió en un destino de riesgo. Y lo más grave es que el problema no era la protesta en sí, sino la percepción de que al país no le importaban sus visitantes. La sensación de abandono. María, en su puesto del mercado, veía las consecuencias directas. Los pocos turistas que llegaban ya no tenían la mirada maravillada de antes. Tenían una mirada de cautela, de desconfianza. Y en el fondo, María no los culpaba. Ella misma se sentía avergonzada. Su país, el que ella amaba y del que se sentía tan orgullosa, estaba devorando su propia gallina de los huevos de oro. La codicia y la indiferencia estaban matando la herencia de los incas. Cuando las protestas se calmaron y las carreteras se reabrieron, el gobierno y muchos empresarios pensaron que todo volvería a la normalidad. No entendieron que el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, no se repara con un simple comunicado de prensa. Los turistas no gritan, no se quejan. Pero tienen memoria. Y esa memoria, ahora, estaba llena de imágenes de carreteras bloqueadas y precios abusivos. El éxodo silencioso estaba a punto de convertirse en una estampida. El goteo silencioso de turistas se convirtió en una hemorragia visible. Las calles de Cusco, que antes eran un hervidero de nacionalidades, empezaron a vaciarse de una forma casi fantasmal. El primer signo inequívoco fue el silencio. Ya no se oía el murmullo de conversaciones en inglés, alemán o francés en la plaza de armas. Las risas de los grupos de viajeros habían sido reemplazadas por el silbido del viento andino. En el puesto de María, la desolación era absoluta. El pequeño cartel de Special Offer ahora estaba guardado en una caja, junto con los folletos en inglés que nadie había vuelto a pedir. Montañas de chompas de alpaca y tapices coloridos permanecían doblados, acumulando polvo. Eran tesoros que ya nadie venía a buscar. ¿Crees que algún día vuelvan?, le preguntó María a Ernesto, su jefe. Él, por primera vez, no sonrió. Se encogió de hombros, con la mirada perdida en la calle vacía. No lo sé, María. La verdad, ya no lo sé. Ahora solo nos queda esperar. Pero esperar se sentía como aguardar una lluvia en medio del desierto. María sabía, en el fondo de su corazón, que los turistas que se habían ido no eran como los de antes. Los viajeros de alto gasto, los que buscaban experiencias y no solo precios bajos, valoraban la seguridad y la confianza por encima de todo. Y Perú les había fallado en ambos frentes. En Urubamba, en el corazón del Valle Sagrado, la crisis era aún más palpable. Un hotel de 5 estrellas, que meses atrás tenía una lista de espera, se vio obligado a cerrar 2 de sus 3 salas. El gerente, Carlos, tuvo que hacer lo que más temía, despedir a la mitad de su personal. Eran personas que habían trabajado con él durante años, gente de las comunidades locales cuya única fuente de ingresos era el turismo. Lo siento mucho, Juan, le dijo al jefe de mozos, un hombre que llevaba una década en el hotel. Simplemente no hay huéspedes. No podemos seguir pagando los sueldos. Juan asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No culpaba a Carlos. Culpaba a la ceguera colectiva que los había llevado a ese punto. El efecto dominó fue devastador. El taxista que llevaba a los turistas del aeropuerto al hotel se quedó sin carreras. El restaurante que dependía de las cenas de los huéspedes del hotel se quedó sin clientes. El agricultor que proveía de verduras orgánicas al restaurante se quedó sin pedidos. El artesano que vendía sus cerámicas en la tienda del hotel se quedó con su mercancía. Una cadena invisible de prosperidad se había roto, arrastrando a miles de familias a la incertidumbre. Y entonces, el golpe de gracia llegó en forma de un video que nadie esperaba. No era un video de protesta ni de estafas. Era un reportaje de un canal de noticias peruano. Un periodista, con una cámara oculta, se hizo pasar por un empresario turístico extranjero interesado en invertir. La cámara grabó conversaciones con varios dueños de agencias y transportistas en Cusco. Las revelaciones fueron nauseabundas. Al gringo le puedes cobrar lo que sea, decía un hombre entre risas. Le dices que el boleto a Machu Picchu incluye un servicio especial andino, y te paga $50 más sin preguntar. Otro, dueño de una flota de minivans, explicaba su estrategia durante los bloqueos. Coordinamos con nuestros amigos de la comunidad. Ellos bloquean, nosotros ofrecemos la ruta de escape. Nos repartimos la plata. Negocio redondo.
El video se viralizó dentro de Perú como la pólvora. Por primera vez, el país se veía en un espejo y la imagen que le devolvía era monstruosa. No eran unos cuantos vivos, era un sistema de corrupción y oportunismo profundamente arraigado. La indignación fue masiva, pero llegó tarde. El video fue subtitulado al inglés y compartido en foros de viajeros internacionales. El título era devastador: La verdad oculta del turismo en Perú, así te estafan. Para el mundo exterior, el video fue la confirmación final. La sensación de no ser bienvenido no era una paranoia. Era real. Estaba organizada. El maltrato no era casual, era un modelo de negocio. En su pequeño puesto, María vio el video en su celular. Cada palabra, cada risa cínica, se sentía como una puñalada. Sintió una profunda vergüenza. Ella, que siempre había tratado a cada turista con respeto y una sonrisa sincera, era parte de un país que ahora era visto como una trampa para viajeros. Las calles vacías, los negocios cerrados, las familias sin trabajo. Todo cobraba sentido. No había sido un misterio. Había sido un suicidio lento y colectivo, perpetrado por la codicia. Y lo peor, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, era que tal vez, solo tal vez, esta vez no volverían. El silencio de los turistas que se fueron ya no era un murmullo. Era un grito ensordecedor que anunciaba el fin de una era. La cámara oculta del reportaje peruano fue la chispa que encendió una pradera internacional. En cuestión de días, las imágenes y testimonios de la corrupción sistemática en el turismo peruano saltaron de los foros de viajeros a los principales medios de comunicación del mundo. El primero en reaccionar fue un popular blog de viajes de Estados Unidos, que publicó un artículo titulado ¿Por qué he eliminado a Perú de mi lista de destinos soñados? El autor, un viajero experimentado, no solo citaba las estafas y los bloqueos, sino que analizaba el problema de fondo, la ruptura del pacto de confianza entre el anfitrión y el huésped. El artículo fue compartido cientos de miles de veces. Poco después, The Guardian en el Reino Unido publicó un reportaje más profundo. Perú, como la gallina de los huevos de oro, fue asesinada por la codicia. El artículo contrastaba la inmensa riqueza cultural del país con la pobreza moral de su industria turística. Entrevistaba a turistas que relataban sus experiencias y a expertos que advertían sobre un daño reputacional que podría tardar décadas en repararse. La BBC fue aún más directa en un documental radial: no es solo dinero. Es una crisis de hospitalidad. La reacción en Europa continental fue igualmente severa. Le Monde en Francia habló de la trampa de los Andes, mientras que Der Spiegel en Alemania describió cómo el famoso precio gringo se había convertido en una forma de discriminación económica institucionalizada. El mensaje era unánime y demoledor: Perú había dejado de ser un destino seguro y confiable. La repercusión más tangible se vio en las plataformas digitales que mueven el turismo mundial. En TripAdvisor, la página de Cusco se llenó de reseñas con 1 y 2 estrellas. Los comentarios ya no eran sobre la belleza de la ciudad, sino advertencias: cuidado con los taxis del aeropuerto, revisen sus cuentas en los restaurantes, siempre intentan añadir cargos extra, hermoso país, pero te sientes como un objetivo andante. La calificación promedio de los principales atractivos turísticos peruanos se desplomó. Mientras tanto, los destinos competidores capitalizaron la crisis. Los blogs de viajes empezaron a publicar artículos como 5 razones para elegir Colombia en lugar de Perú o Ecuador, la joya andina que sí respeta al turista. Las búsquedas en Google de viajes a Colombia se dispararon, mientras que las de viajes a Perú caían en picada. La confianza, ese activo invisible y frágil, se estaba transfiriendo masivamente de un país a otro. Dentro de Perú, la conmoción era total. Un congresista, en un acalorado debate, gritó desde su escaño: ¿no se dan cuenta? Hemos convertido nuestro mayor orgullo en nuestra mayor vergüenza internacional. Pero las palabras ya no servían de nada. La crisis había trascendido el sector turístico para convertirse en una crisis de marca país. La imagen de Perú, asociada durante años a la magia inca, la gastronomía exquisita y la aventura, ahora estaba manchada con las palabras estafa, inseguridad y desconfianza. Incluso la cultura popular empezó a resentirse. Un famoso chef peruano en el extranjero confesó en una entrevista: ahora, cuando la gente viene a mi restaurante, además de preguntarme por el ceviche, me preguntan si es verdad que en mi país se maltrata a los turistas. Es doloroso. El daño colateral se extendía a todas las exportaciones culturales del país. Y entonces, en medio de la tormenta mediática, un economista europeo escribió un artículo de opinión que fue ampliamente citado. Su análisis fue el más lúcido y cruel de todos.
Lo que ha ocurrido en Perú es un caso de estudio sobre la destrucción de valor. La industria no entendió que los turistas de alto nivel no compran un producto, compran una experiencia. Y la base de esa experiencia es la confianza. Al tratar al turista como un enemigo del que hay que extraer el máximo dinero posible, Perú no solo perdió ingresos, perdió su alma turística. En ese momento, el país finalmente comprendió la magnitud del desastre. Ya no se trataba de una mala temporada o de una crisis pasajera. Era el colapso total de la confianza. Y lo más trágico era que no había terminado. El verdadero infierno, el de las consecuencias a largo plazo, apenas estaba comenzando. Cuando la casa ya estaba en llamas y el techo comenzaba a derrumbarse, el gobierno peruano y la industria turística finalmente despertaron de su letargo. La reacción fue tardía, torpe y desesperada, como la de alguien que intenta achicar el océano con un balde. De la noche a la mañana, se convocaron reuniones de emergencia en Lima y Cusco. Ministros, directores de turismo y líderes gremiales, con rostros sombríos, se sentaron alrededor de mesas caoba para discutir lo inevitable. Las cancelaciones de reservas hoteleras para el próximo semestre superan el 70%, anunció un representante hotelero. Las aerolíneas están evaluando reducir las frecuencias de vuelos a Cusco, advirtió otro. El murmullo en la sala no era de preocupación, era de pánico puro. Necesitamos un plan de acción, y lo necesitamos para ayer, gritó un viceministro. Hay que lanzar una campaña para recuperar la confianza del turista. Pero sus palabras sonaban huecas, pronunciadas desde una torre de marfil muy alejada de la realidad de la calle. En las semanas siguientes, se anunció un paquete de medidas con bombos y platillos. Se creó una policía de turismo con más efectivos y uniformes nuevos y relucientes. Se lanzaron aplicaciones móviles para regular las tarifas de los taxis. Se obligó a los restaurantes a exhibir sus menús con precios en lugares visibles y en varios idiomas. Se empapelaron las ciudades con afiches que rezaban: en Perú, el turista es nuestro amigo. Precios justos, trato honesto. Incluso se propuso una ley para sancionar drásticamente el maltrato al visitante. Fue una campaña de relaciones públicas masiva, un intento frenético de ponerle un curita a una herida de bala. Sin embargo, la reacción del público internacional fue de un escepticismo glacial. En los foros de viajeros, los comentarios eran mordaces. Ahora que se quedaron sin plata se acuerdan de que existimos. ¿Dónde estaban estas medidas cuando nos dejaban varados y nos cobraban el triple? La confianza no se recupera con un afiche. Se recupera con años de comportamiento honesto, y eso es lo que no tienen. Un influyente YouTube de viajes hizo un video analizando la campaña. El problema de Perú, dijo con calma, es que están tratando de arreglar la imagen, no el problema de fondo. La codicia y la falta de empatía no se curan con una ley. Es un problema cultural que tardará una generación en cambiar. De hecho, los pocos reporteros de viajes que se aventuraron a volver a Perú encontraron una realidad ambigua. Sí, los carteles han cambiado, escribió una periodista australiana. Pero la mirada del vendedor, del taxista, sigue siendo la misma. Sientes que te están evaluando, calculando cuánto te pueden sacar. La sonrisa no se siente genuina, se siente forzada. Es una bienvenida por desesperación, no por hospitalidad. Lo que la industria peruana no entendía era que no se enfrentaban a la ira, sino a algo mucho peor, la profunda y arraigada decepción. La decepción es más fría, más duradera y más difícil de revertir que el enojo. Y en la mente del turista, se había instalado una idea simple pero poderosa. Si me engañaron una vez cuando estaban en la cima, ¿por qué debería confiar en ellos ahora que están desesperados? Probablemente intentarán engañarme de nuevo en cuanto me dé la vuelta. La desesperación llevó a algunos a cometer errores aún más graves. El alcalde de un distrito turístico, en una entrevista con un medio internacional, dijo entre lágrimas: hemos sido hermanos de los turistas durante años. Por favor, vuelvan. Los necesitamos. Pero esas lágrimas, en lugar de generar compasión, generaron rechazo. La gente no quería ser el salvavidas de una industria que los había despreciado. Y entonces, el gobierno cometió el error final. Un ministro declaró: apelamos a la solidaridad de la comunidad internacional. Recuperar el turismo en Perú es una responsabilidad compartida. Esta declaración fue la gota que derramó el vaso. En las redes sociales, la respuesta fue furiosa: ¿responsabilidad compartida? Ustedes mismos destruyeron su reputación. Asuman las consecuencias de sus actos. Perú estaba aprendiendo de la manera más dura que la confianza es como un espejo: una vez que se rompe, se puede intentar pegar los pedazos,
pero la imagen nunca volverá a ser la misma. Las medidas eran demasiado pocas, demasiado tarde. La distancia emocional con sus antiguos clientes ya era un abismo insalvable. El precio de la codicia y la indiferencia era mucho más alto de lo que nadie había imaginado. Y la caída libre apenas comenzaba. Mientras en Perú se lanzaban campañas desesperadas, a miles de kilómetros de distancia, en las frías y corporativas oficinas centrales de las grandes agencias de viajes online y turoperadores en Estados Unidos y Europa, se estaba tomando una decisión mucho más silenciosa, pero infinitamente más devastadora. En una sala de juntas con vistas a un rascacielos de Seattle, los ejecutivos de una de las plataformas de reservas más grandes del mundo analizaban un gráfico. La línea que representaba las reservas para Perú se había desplomado, cayendo en picada hasta tocar fondo. Pero el dato más alarmante no era ese, sino el que mostraba el índice de satisfacción del cliente. Perú había pasado de ser uno de los destinos mejor calificados de Sudamérica a ocupar el último lugar, por debajo incluso de países con serios problemas de seguridad. El problema no son solo las cancelaciones, dijo una directora de producto con voz grave. Es el riesgo reputacional. Cada vez que un cliente reserva un viaje a Perú a través de nuestra plataforma y tiene una mala experiencia, la culpa también recae en nosotros. No podemos seguir recomendando un destino donde la probabilidad de que el cliente sea estafado o quede varado es tan alta. Nadie en la sala discutió. No era una decisión emocional, era puro negocio. La confianza de sus clientes era su activo más valioso. Un ejecutivo de alto rango dio la orden final. Reduzcan la visibilidad de Perú en la plataforma. Retiren los paquetes promocionales y las campañas de marketing. Y añadan una advertencia de inestabilidad operativa en la página de destino. No vamos a prohibirlo, pero dejaremos de promoverlo activamente. Fue un asesinato silencioso, ejecutado con un par de clics. Al día siguiente, la noticia de esta degradación se filtró a la prensa financiera. El titular de Bloomberg fue brutal: gigantes de viajes le dan la espalda a Perú citando riesgo para el cliente. El artículo explicaba que no se trataba de un boicot, sino de una decisión comercial basada en datos que demostraban que la experiencia del viajero en Perú ya no cumplía con los estándares mínimos de calidad y seguridad. La noticia llegó a la industria turística peruana como un mazazo en la nuca. En una reunión de emergencia en la Cámara de Turismo de Cusco, el ambiente era fúnebre. Un hotelero, con la voz quebrada, leyó el artículo en su celular. Se acabó. Si Expedia y Booking nos ponen en la lista negra, estamos muertos. Por primera vez, el rostro de Ernesto, el antiguo jefe de María, estaba descompuesto por el miedo. Esto es peor que la pandemia, susurró. En la pandemia sabíamos que volverían. Ahora no quieren volver. El efecto fue inmediato y catastrófico. Las pocas reservas que quedaban empezaron a cancelarse en masa. Los grandes turoperadores europeos, que manejaban grupos de turistas de la tercera edad con alto poder adquisitivo, anunciaron la suspensión de todos sus programas a Perú para la siguiente temporada. Su comunicado fue diplomático pero demoledor. Debido a la incertidumbre y la inconsistencia en la calidad de los servicios locales, no podemos garantizar la experiencia que nuestros clientes esperan y merecen. La puntilla final la dieron las aerolíneas. Una tras otra, las compañías aéreas internacionales anunciaron una drástica reducción de sus vuelos a Lima y, sobre todo, a Cusco. Rutas que habían sido rentables durante décadas ahora volaban con los asientos vacíos. Los vuelos directos desde Europa y Norteamérica se convirtieron en cosa del pasado. Llegar a Perú se volvió más difícil y más caro, añadiendo otra barrera para cualquier turista que aún considerara la idea de visitar. El aeropuerto de Cusco, antes un hervidero de actividad, se volvió un lugar extrañamente silencioso. Los taxistas formaban largas filas esperando pasajeros que nunca llegaban. En la sala de arribos internacionales, solo se veían peruanos retornando. El país había sido desconectado del circuito turístico mundial. No por un decreto o una sanción, sino por la simple y aplastante lógica del mercado. Perú se había convertido en un producto defectuoso, y el mundo, simplemente, había dejado de comprarlo. El corazón de la industria turística, que había latido con fuerza durante décadas, entró en paro cardíaco. Y esta vez, no parecía haber un desfibrilador capaz de revivirlo. El verdadero infierno, el de la ruina económica y la desolación social, estaba a punto de desatarse. La mañana siguiente al anuncio de las aerolíneas, el cielo de Cusco amaneció de un azul intenso y cruel, indiferente a la tragedia que se desarrollaba bajo él. El silencio en las calles ya no era extraño,
era la nueva y dolorosa normalidad. María caminaba hacia el mercado de San Pedro, no para trabajar, sino por costumbre, por la necesidad de ver con sus propios ojos la magnitud del colapso. Su puesto, como tantos otros, había cerrado la semana anterior. Ernesto se había declarado en bancarrota. Al llegar, la imagen era desoladora. Más de la mitad de los puestos de artesanías estaban cerrados con candados oxidados. Los pocos que quedaban abiertos tenían a sus dueños sentados, con la mirada vacía, sin molestarse siquiera en ordenar la mercancía. Ya no había para quién hacerlo. No hemos vendido ni una chompa en 3 días, le dijo una de sus excolegas. La frase no contenía queja, solo una resignación infinita. Caminando sin rumbo, María vio a Carlos, el exgerente del lujoso hotel del Valle Sagrado. Estaba sentado en una banca de la Plaza de Armas, vestido con ropa casual, muy lejos de los elegantes trajes que solía usar. Tuve que cerrar el hotel la semana pasada, le dijo a María sin que ella le preguntara. Era insostenible. Ahora no sé qué voy a hacer. Tengo 2 hijos en la universidad. En su voz no había autocompasión, sino la profunda angustia de un capitán cuyo barco se había hundido con toda la tripulación a bordo. Se dio cuenta, con una claridad espantosa, de que él y los demás habían sido cómplices. Debimos haber puesto un alto, murmuró. Cuando veíamos las estafas, las avivadas, nos quedamos callados porque el negocio seguía fluyendo. Pensamos que no nos afectaría. Qué ciegos fuimos. La reflexión de Carlos era el eco de una verdad que recorría todo el país. La pregunta original que flotaba en el aire al inicio de esta historia, ¿cómo es que llegamos a esto?, ahora tenía una respuesta brutalmente clara. No fue por una sola razón. Fue por la suma de miles de malas decisiones, de miles de actos de codicia y de una cultura de la indiferencia que había envenenado el alma de la industria. La respuesta estaba en el taxista que infló la tarifa pensando solo en la ganancia del día. En el dueño del restaurante que añadió un impuesto al turista a la cuenta. En el guía que vendió un tour falso. En el político que ignoró las quejas. Y en todos los que vieron esto y no dijeron nada. Creían que el flujo de turistas era infinito, un derecho adquirido. No entendieron que era un privilegio basado en una confianza frágil. El gobierno, en un último y patético intento, lanzó una campaña de turismo interno, pidiendo a los peruanos que viajaran por su país para salvar la industria. Pero la respuesta fue tibia. ¿Cómo pedirle a un peruano, que gana un sueldo mínimo, que pague las tarifas de un hotel de 5 estrellas diseñadas para un turista europeo? La infraestructura de lujo que se había construido sobre la base del dinero extranjero ahora era un esqueleto inútil y costoso. La historia había cerrado su círculo. El colapso no fue causado por enemigos externos. Fue un acto de autodestrucción. El país que se jactaba de su herencia inca había olvidado la lección más importante de sus antepasados. Una comunidad solo prospera a través del respeto mutuo y el trabajo honesto. El silencio final no era el de las calles vacías, sino el de la oportunidad perdida. Perú tenía en sus manos uno de los tesoros turísticos más grandes del mundo, y lo dejó morir por no entender algo tan simple: la hospitalidad no es una estrategia de marketing, es un acto de respeto. La honestidad no es una opción, es el cimiento de cualquier negocio sostenible. La última lección, la más dolorosa, fue para el mundo entero. Un país puede tener las maravillas más espectaculares, la historia más rica y la gastronomía más deliciosa, pero si pierde la confianza de sus visitantes, no tiene nada. Porque el turismo es, en esencia, un acto de fe. Y cuando la fe se pierde todo. La historia del colapso del turismo peruano no es una advertencia, es un epitafio. El epitafio de una industria que fue asesinada por su propia gente. Y en la quietud de las calles de Cusco, el eco de los turistas que se fueron en silencio sigue resonando,